La pena de muerte, pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado, como castigo por la comisión de un delito establecido en la legislación. Los delitos por los cuales se aplica esta sanción suelen ser denominados delitos capitales. En muchos países existe una controversia al respecto, pues hay quienes apoyan esta medida y hay otros que están en contra de ella. ¿Usted qué opina? Los expertos se lo dicen. ¡Wow! ¡Qué temazazazo para empezar a tener! Porque yo estoy seguro que usted que está viendo y en cuanto escuchó pena de muerte ya está pensando cuál es su mejor opinión. La pena de muerte es muy controversial en nuestro país y por eso tenemos especialistas que vienen a darnos su opinión y además la conclusión de una primera parte que ya existió aquí en A las 9. Está con nosotros Alejandro Ortega, maestro en Derecho Penal. Muchas gracias, qué gusto estar contigo. Igualmente, bienvenido Alejandro. También está con nosotros Eric Trinidad, especialista en el sistema acusatorio en México. Gracias, Raúl, agradezco nuevamente la invitación, buenos días a todos. Gracias. Bien. Y por supuesto, la parte de la iglesia, la parte del cielo, no podía quedar fuera de esta polémica. Está con nosotros Misael López, pastor de la Iglesia Cristiana. Gracias, Raúl, muy buenos días. Y pues no pueden faltar, está Dinora, Archie, Poyoli, gracias por estar aquí. Ahora sí, vamos a darle duro. ¿Cuál fue tu conclusión, Alejandro, de la primera parte? Bueno, en la primera parte yo les dije que en varios estudios técnicos en Estados Unidos se comprueba que un 4% de los condenados a muerte era gente inocente. Me dijeron aquí los conductores muy amablemente, bueno, Estados Unidos no es la única referencia y mencionamos a Malasia, los condenados a muertos de Malasia. Y bueno, ahí fue donde nos quedamos en el primer programa en cuanto a mi participación. Excelente. Eric Trinidad, ¿qué nos puedes decir? Gracias, Raúl. Rápidamente, en el tema pasado abordamos quién estaba a favor de la pena de muerte, principalmente cuando un delito grave laceraba a nuestra familia, en un homicidio, en una violación, en un secuestro. Quienes estábamos en contra manifestábamos principalmente porque es una negación al derecho de la vida. Básicamente esas fueron las dos conclusiones principales del programa pasado. Uy, hablando de derechos ahorita, vámonos, recio. Misael, desde tu trinchera, desde tu postura, ¿qué opinas de lo que acabamos de escuchar? Pues bueno, la legislación siempre va a buscar el propósito, la justificación de por qué tenemos o tendríamos que hacer las cosas, pero pues ante los ojos de Dios no está bien vista la pena de muerte. Más adelante daré un contexto un poquito más amplio. Hablando de derecho y hablando del derecho a la vida, pues sí, está bien, tengo derecho a la vida, pero también creo que cuando ya cometí ciertos delitos, ya perdí todos los derechos y todas las garantías individuales. Entonces, ¿por qué tengo derecho a la vida, pero no tengo todas estas garantías? Entonces, ¿qué tengo? ¿Y entonces qué soy? Porque puedo ser un monstruo, pero me tienen que cuidar como persona. ¿Quién le entra? Mira, yo creo que, y desde Alejandro. mi punto de vista, lo más importante es ver si vas a condenar a alguien inocente o no. Yo di es la estadística de Estados Unidos, ahorita voy con Malasia. En Malasia hay muy pocos estudios, pero de los condenados a muerte, en la primera instancia, en la segunda instancia, la mitad de las sentencias se echan para abajo porque están mal hechas. Imagínate, si nos fuéramos con la primera instancia, estarías condenando a la mitad de la gente que siendo inocente. En Malasia, por ejemplo, que fue donde estuvieron los mexicanos, que bueno, los indultó el rey. Pero, y en India, por ejemplo, que tenemos otro caso, estamos hablando de que en 2009 admitió el máximo tribunal de allá que había condenado a 15 personas por error a muerte. Diles que lo sientes mucho cuando ya los mataste. Bueno, pero es que el humano también se equivoca, ¿no? Y se puede Y equivocar. eso es lo grave, o sea, cuando no hay vuelta atrás. O sea, si tú lo encarcelas de por vida, siempre hay vuelta atrás para dejarlo y al menos algunos años podrá gozar en libertad, aunque ya perdió. Pero la vida, ¿cómo la recuperas? Archie. Pero tal vez, o sea, entiendo la postura, ¿no? De defender, estás defendiendo la pena, que no haya la pena de muerte, pero ¿por qué? Porque los pueden poner en pena de muerte porque pueden ser libres, porque pueden ser inocentes. Porque el sistema está mal hecho. Porque el sistema está mal hecho. Pero el punto, la pregunta real es sí tienes razón, pero merece que alguien tenga pena de muerte por haberle quitado la vida a otra persona. Porque puede ser, porque también las hay. Archie, también habría que ver si fue en defensa propia y pues bueno, a ver si existe un arrepentimiento desde el orden de Dios. Esa es la otra, porque siempre dicen, es que el universo siempre te va a hacer pagar, ¿no? Dios siempre, todo lo va a arreglar Dios, ¿no? El universo va a decir,
bueno, tú no puedes matar a esa otra persona que violó a tu hermana o a tu hija o a tu mamá. Para eso hay una legislación, para eso Ajá, hay pero- penas. Exactamente, pero hay gente que ya no lo está haciendo. Y es lo que hablábamos también de los linchamientos. Vamos a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿El monstruo merece vivir o no merece vivir? ¿Qué opina la iglesia? ¿Qué opinan las leyes? ¿Y qué opinamos aquí en A las 9? No se vayan porque esto está buenísimo. Continuamos con este debate del derecho de muerte. ¿Estamos a favor o estamos en contra? Misael, ¿qué dice la iglesia en cuanto a la pena de muerte? En principio sería en contra. Y yo, en el transcurso de estas cápsulas, les voy a comentar dos parábolas. Una de ellas es la del hijo pródigo, donde el hijo pide la mitad de su herencia de manera anticipada antes de la muerte de su padre. Se va, gasta todo absolutamente y cuando regresa, cuando no tiene nada, incluso está comiendo prácticamente en el mismo lugar que los puercos, regresa con su padre, pide una disculpa, viene un arrepentimiento verdadero, entiende que pecó en contra de su padre y lo que hace su padre es abrir sus brazos y abrazarlo. Entonces, en términos generales, lo que piensa la iglesia en este momento es el perdón de los pecados. Habría que también discernir si fue un homicidio en defensa propia tal vez. Entonces, hasta este momento sería que Dios nos perdona de todos los pecados siempre y cuando lleguemos al arrepentimiento verdadero, al arrepentimiento genuino. Pero Wow. como dice, el arrepentimiento, ¿cómo sabemos que estas personas de verdad se van a arrepentir? Y que sea genuino. Y que sea genuino, exacto. Porque bien podría ser un arma para decir, finjo todo mi arrepentimiento, los hago creer a todos que estoy arrepentido y entonces por un derecho divino tendrían que perdonarme. ¿Qué dices, Eric? Yo creo que no cabe el perdón, pero tampoco cabe la pena de muerte. Es una pena irreversible, una pena en la que se cometen muchos errores, es una pena que no disuade el crimen, entonces yo no estoy a favor, tampoco estoy en contra de que se perdone, es el punto de vista de la iglesia cristiana. Sería la parte más Se humana. perdona el Sí. pecado, pero al final del día también la iglesia coincide en que tiene que purgar una pena. Por ejemplo, muchos de los políticos intentan hacer campañas falsas argumentando que voy a dar 80, 90, 200 años de pena en prisión directamente cuando una persona ni siquiera tiene esa longevidad de vida. Claro, y además, al final, al Estado le cuesta tener una persona en la cárcel. Aunque sea mucho o poco, le cuesta. Ahora, yo estoy pensando y quiero hacerles una pregunta directa. Si el sistema funcionara para poder enjuiciar a una persona sin errores, ¿estarían de acuerdo que la pena de muerte Es que no lo utilicen como una Sí, herramienta. porque ese para es el ma- escudo de decir, como el Sí. sistema no funciona, no estamos a favor. Pero si funcionara el sistema, Yo soy un ¿estarían de abogado a favor? práctico y siempre va a partir del mundo fáctico y el mundo real. Y en ninguna parte del mundo, o sea, te he traído estadísticas de India, de Malasia, del país que quieras, no funciona. Yo lo que veo es que no funciona. Entonces no puedo hablar ni siquiera comprender cómo sería un sistema que funciona 100%, Y porque no vámonos a existe. México derecho. Vámonos No, a bueno. México derecho. ¿De verdad tenemos un Estado de derecho? No. ¿De verdad funciona? ¿De verdad las leyes o esto sería una herramienta para desaparecer gente? Independientemente que sean culpables o no. Y además, digamos que la pena de muerte es un sistema, el resultado de un sistema legal, o la pena de muerte es una venganza de quien está afectado. Yo creo que la pena de muerte se utiliza en sistemas políticos sesgados. En México, el tema de narcotráfico, el tema de inseguridad que vive el país, la propia sociedad, ha invitado a linchamientos en contra de diversas personas, pero eso no quiere decir que sea una pena que se tenga que aplicar. Entonces diríamos que el linchamiento, pues yo creo que todos los que estamos aquí no estamos de acuerdo con el linchamiento. De ninguna manera. Porque eso es hacer la justicia por tu propia mano. Así es. Y es muy fácil equivocarse. Pero esto no se acaba todavía. Tenemos mucho más que decir sobre la pena de muerte. La pena de muerte, algunos estamos de acuerdo, algunos no estamos de acuerdo, porque nuestro sistema de derecho tiene muchos recovecos que te pueden llevar a que sea una herramienta de mala utilización. Y ya tenemos la película de presunto culpable y muchos presuntos culpables que existen en nuestras cárceles, pero de verdad, un asesino serial,
un criminal fuerte, cruel, sádico, ¿de verdad se va a componer pagando una pena de años en la cárcel? ¿De verdad? ¿O le damos pena de muerte? Mira, la verdad es que la reinserción en la mayoría de los países no existe. O sea, es algo que aspiramos. Algunos países nórdicos tienen un sistema que al parecer ha dado algunos efectos positivos, pero la mayoría no existe. Eso es cierto. Pero si tú condenas a uno, tienes que ponerlo en la normativa y vas a poder condenar a varias personas. Y ese es el grave riesgo que corres. Porque si pones a una sola persona, oye, para esta persona no, las leyes son para toda la sociedad. Y entonces cuando tú pones la normativa para esa persona, va a aplicar a varias. Y el riesgo es de que se muera mucha gente inocente. De hecho, en muchos países, como en Malasia, cuando hacen las estadísticas de, oye, ¿quieren que quite la pena de muerte? Le hicieron en 2018. No, manténganla. ¿Por qué? Porque la gente siente que funciona. Pero inclusive su ministro de ley de Malasia, Liev, ha dicho que no sirve para nada. Él ha propuesto que se derogue, porque es un sentir, es tu sentir de venganza, ya sabes, tus instintos primarios, tu impotencia. Lo entiendo perfectamente, pero nosotros tenemos que aspirar a algo más, a algo menos animal, algo más racional, yo creo. Es que está muy difícil, ¿no? Por favor. Coincido en realidad con la aportación del licenciado. También hay que considerar que de Dios es la venganza. La palabra de Dios, que es la Biblia, también en una cita refiere y dice en texto de manera literal, de Dios es la venganza. Entonces, pues, yo quisiera acordarme de cómo empiezan a hacer el derecho, donde hablamos de ojo por ojo, diente por diente. Entonces no es tanto para un tema legislativo, sino también como la sociedad, la Iglesia cristiana lo percibe en algún momento de esta forma, que lo ve como para vengarse. Yo, perdón, ahí sí difiero y me brincó muchísimo. Yo no puedo concebir a un Dios vengativo. Yo concibo a un Dios y a todos los seres de luz como seres de amor, como seres que no son jueces. Yo creo que el verdadero juez está aquí. El verdadero juez debe estar en nuestras leyes y el verdadero juez debe estar en donde sabemos perfecto lo que es bueno y lo que es malo. Conciencia. Pero también hay formas que nos engañan. Sí, claro, como lo comentas ya, ¿no? Desde un grado de conciencia, saber qué es el bien, saber qué es el mal. Pero al final del día, si yo no creo que Dios me va a castigar porque hice algo incorrecto, lo sigo haciendo. Bueno, entonces, hace poco hubo un tema en el estado de Morelos en donde apareció una chava que era quarterback de fútbol americano y apareció en la carretera amarrada, violada y asesinada. Imagínense nada más que sea tal vez un familiar de ustedes. Tienes toda la razón. O sea, te enoja y te molesta y la primera reacción es quiero que se muera el que lo hizo, pero entra la parte del Dios que dices, Dios nos enseña a perdonar con amor porque tal vez esta persona que asesinó pues necesitaba algo o por algo lo hizo y tú lo tienes que perdonar, pero imagínate todo el laberinto que hay y como tú como persona dices, bueno, ¿y entonces qué hago? Pues yo creo que no podemos justificar un crimen. No. Yo creo que no podemos justificar una crueldad ni quitar la vida. Así como estamos a favor de un derecho de vida, ¿cómo vamos a justificar una crueldad? ¿Por qué lo hizo, señor? Ah, bueno, no, espérame. Por favor, Eric. Raúl, la venganza no es justicia. De acuerdo. No. Que nos quede claro. La pena de muerte puede ser, y estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, aspiramos a tener una mejor reinserción social, no la tenemos al 100%, pero bueno, el gobierno está trabajando para ello, ¿no? La pena de muerte jamás va a disuadir el crimen, eso que nos quede claro, por favor. Entonces, nuestro marco jurídico está plasmado para castigar al delincuente, aún en los peores crímenes, como pudiera ser homicidio, violación, secuestro. Están las leyes establecidas, hay penas de 50 y 70 años de prisión, que en el promedio una persona de 20, 30 años comete un delito, se va a ir a la cárcel 50 años, va a ser casi imposible que salga con vida. Pues ¿no? entonces hay que hacer como otro tipo de cosas para que realmente esa persona, ok, no hay pena de muerte, perfecto. Pero entonces, trabajos forzados, no sé, algo que se Claro, pueda poner límites a los crímenes, porque si vamos por la vida pensando que puedes delinquir o puedes robar, puedes violar, pero sin ningún límite, o sea, ¿cómo poner un límite? ¿Cómo decirle o hacerle entender a estas personas que no tienen esa conciencia que tienen que darse cuenta que hay un límite? ¿Cómo ponerles ese límite? Yo creo que lo más importante no es tanto las penas, es más, si las subes o las bajas como
mencionaba, no incide. Lo que importa, lo que sí incide en que baje la delincuencia es que se aplique la ley. Es decir, que el nivel de impunidad baje. Así es. Tenemos miles de órdenes de aprehensión aquí sin ejecutar, por ejemplo, en la Ciudad de México. Empecemos ejecutando las órdenes de aprehensión. Eso sería lo primero. O sea, si Ok. ya cometiste los delitos, estás prófugo, oye, pues ve, deténlo y que se muestre que los delincuentes los están deteniendo, Ok. que está funcionando el sistema, porque eso es lo que se necesita, que la gente vea que si comete un delito se castiga, no importa cuánto sea la pena, la verdad, eso lo hemos visto en ¿Y de varios qué países. manera las personas comunes que estamos lejos de eso podemos ayudar a que esto funcione? Bueno, igual que con todo es ser crítico. Crítico para todo. Es más, desde la estadística, yo diría, lo más importante es tener números para ver qué tanto es nuestro error. O sea, ahorita el INEGI antes nos ponía cuántas sentencias condenatorias había. Ya no hay. Para poder nosotros decir, hubo tantos delitos y se condenaron tanto. Nos están quitando hasta la información. Lo primero es exigir la información y luego pedir De acuerdo. resultados a través de eso. La información es poder. Archie, ¿de acuerdo o no? Pena de muerte. Dependería. Yo nada más sería así para 2 casos, ¿no? Violación y asesinato. Alejandro, Nada más. Yo, no por nuestros errores como seres humanos. Dinora. Yo sí, creo que cuando tú traspasas la libertad de otra persona también se pierde, o sea, tú ya no tienes derecho a esa libertad, pierdes. Oyoli. Totalmente de acuerdo. Alejandro. Eric. Alejandro Raúl. es el licenciado. La pena capital es inútil, irreversible e indecente. No logra disminuir la criminalidad, entonces no estoy de acuerdo. Misael. Como ya lo decías bien, Raúl, Dios es un Dios de amor, entonces realmente no estamos de acuerdo. Bueno, pues usted tiene la mejor opinión siempre. Yo sí estoy de acuerdo, solo y únicamente en ciertos delitos que te agarrara necesariamente infraganti. Así es. Nada más. Nada más. Su mejor opinión siempre es la Así es. mejor. Estamos en Alarma.